Ya estamos de regreso en Región Emprendedora y a continuación quiero presentarles a Jonathan Baldovino, consultor de negocios, escritor del libro ADN Digital, aprendiendo a gestionar tus activos digitales y en este último año ayudando a las personas y empresas a gestionar sus inversiones. Jonathan, bienvenido a Región Emprendedora. Alex, muchísimas gracias por la invitación y siempre es un placer acompañarte. Seguro que sí, no, para nosotros también y vamos a aprender mucho sobre lo que es educación financiera. ¿Cuáles son los conceptos básicos que todos deberíamos entender sobre educación financiera y por qué son tan importantes en la actualidad? Como primera medida, lo que hay que entender es que la gente normalmente hace la ecuación de sumar y restar, ¿no? Ingresa tanto, sale tanto y mantenerse en ese equilibrio. Uno de los consejos que parecen absurdos, pero que están, es que como elemento base hay que gastar menos de lo que uno gana, ¿no? A partir de ahí, lo que es importante entender a la hora de educarse en términos financieros es que uno puede planificar, así como puede planificar su vida, puede diseñar la vida que quiere y en base a eso tomar decisiones y decidir en qué rumbo ir, uno puede planificar también sus finanzas y en base a eso ir cumpliendo objetivos. Es completamente posible y realmente hay un montón de historias al respecto a través de muchos libros donde explican que realmente no hay que ser ni muy inteligente ni tomar estrategias sofisticadas para realmente tener un muy buen futuro económico. Seguro. Y frente a esas estrategias, ¿cuáles son las mejores para ahorrar dinero y cómo pueden las personas implementarlas en su vida cotidiana, en su día a día? Ok, bien, no hace mucho hice un video sobre ese tema. Mira, básicamente hay tres instancias a tener en cuenta. Eh, por un lado, el problema del ahorro, vamos a decirlo así, es la conducta, ¿de acuerdo? Y hay una conducta, y el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, si yo aprendí algo de ahí, hay una frase que es el págate a ti primero, ¿no? Normalmente la conducta es recibo el dinero, gasto y lo que me queda lo ahorro y debería ser exactamente al revés. En realidad, recibo el dinero, separo el dinero que voy a ahorrar estadísticamente hablando y en base a muchísimos análisis, investigaciones, aproximadamente es el 20% de lo que uno debería ahorrar. Y lo más interesante, y sobre todo para los más jóvenes, o incluso para quienes somos padres y tenemos hijos, si hay un aprendizaje ahí, sería algo que debemos inculcar, es que de el primer momento, el primer trabajo que tenemos, el momento en donde empezamos a de involucrarnos con el ganar dinero, acostumbrarnos siempre a ajustarnos a gastar el 80% y ese 20% no existe. Y si logramos hacer eso, te puedo asegurar que entre los 40 y 45 años tranquilamente te podrías jubilar si quisieras. Porque simplemente esos números dan a que, obviamente a través de una estrategia de inversión, si uno se ajusta en su vida desde sus 20 años aproximadamente en adelante, supongamos que uno empieza a tener algún tipo de ingreso, se ajusta con ese 20% es posible. Ahora bien, por lo tanto, lo primero que tenemos ahí es una cuestión de disciplina y conducta. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente eh, las personas que no lo hacen lo que van a hacer es fuerza de voluntad, ¿bien? Y el problema de la fuerza de voluntad es que ocupa energía. Y no podemos poner a hacer con fuerza de voluntad, podemos hacer lo que queremos, podemos ir al gimnasio, podemos ser más amables, podemos comer sano, podemos hacer lo que quiera, pero nos agotamos. Por lo tanto, hay una recomendación muy interesante es, y sobre todo cuando uno empieza a ahorrar como primera medida, pero lo segundo es invertirlo, porque si solamente ahorramos y no invertimos, tenemos el problema de que ese dinero pierde valor a lo largo del tiempo, incluyendo el dólar, la moneda más fuerte en este momento, pierde valor. Por lo tanto, invertirlo se hace importante y lo interesante es que nosotros podemos invertir en cosas que incluso a nosotros nos interesan. O sea, realmente el mundo de las inversiones están en distintos universos, desde el arte, la tecnología, la biotecnología, los recursos humanos. Hay empresas para el que lo que uno quiera. En el mundo de los deportes. Por lo tanto, si uno empieza a investigar sobre sectores o segmentos que a uno le interese y le guste, y de pronto empieza a generar inversiones sobre eso y ve cómo esas inversiones crecen, eso mismo genera motivación y esa misma motivación lo que hace es incentivar al hecho de decir, bueno, ahorro y puedo hacerlo y me gusta, lo investigo y es parte, digamos, de lo que a mí me gusta hacer. No tengo que invertir en una empresa que de pronto no tengo idea para qué sirve y no te contribuye absolutamente nada. Exacto. ¿Cuáles son las principales formas de inversión y qué factores deben considerar las personas a la hora de elegir una opción de inversión? Bien.
Básicamente lo que tenemos que tener en mente es que existen dos grandes mundos en las inversiones, lo que se denomina la renta fija y la renta variable. Bien, cuando estamos estableciendo un instrumento de renta fija, estamos hablando de un instrumento donde en el momento que uno invierte ya sabe cuál es el plazo y cuál es la tasa de interés. Es decir, yo pongo este dinero a 30 días y me van a dar tal porcentaje. Eso es renta fija. Ya en el primer momento está establecido cuál es el acuerdo. Y por otro lado está la renta variable. La renta variable es el mundo de las acciones, o bien el mundo en donde uno invierte de pronto en un proyecto donde el retorno va a depender de qué también le va a ese proyecto. Y en el mundo de las acciones ocurre exactamente lo mismo. Uno compra una acción, compra una participación de una empresa y obviamente esa valoración de esa acción va a depender de cómo esa empresa se desenvuelva en el mercado. También es importante entender lo siguiente de estos instrumentos. El instrumento de renta fija tiene muchísimo menor riesgo. Entonces, lo que implica también que la tasa de retorno es menor, digamos, la ganancia, los intereses que obtengo de la renta fija. Y de la renta variable hay una evaluación de riesgo y así como tengo la posibilidad de ganar muchísimo más dinero, también tengo la posibilidad de perder más dinero. Entonces ahí es importante el proceso de educación para poder evaluar qué compañías existen. Y también hay un componente muy importante que es la famosa diversificación, de la que tanto escuchamos hablar, donde ahí tiene dos componentes esa diversificación. Una parte en renta fija, una parte en renta variable. Y dentro del mundo de la renta variable, dependiendo el momento y los ciclos económicos, hay distintas empresas, ¿no? Hay empresas de pronto de tecnología que crecen mucho. Hay momentos donde el petróleo también está ahí muy presente, el mundo de las energías. Entonces, dependiendo el momento que estemos viviendo, ahí uno se tiene que educar y tratar de interpretar qué está ocurriendo en la sociedad y en los negocios y va tomando decisiones de compra y venta, ¿no? Así es. Hablamos de estrategias para ahorrar, de formas de inversión, pero el ahorro y la inversión también pasa por tener un buen presupuesto. ¿Cuáles son los pasos fundamentales para que las personas puedan crear un presupuesto que sea efectivo y cómo pueden ayudar a las personas a alcanzar sus metas financieras? Bueno, lo primero que debemos entender como presupuesto es que hay dos formas de hacerlo, ¿no? O sea, vamos a entender que estamos empezando con una persona que ya está en camino, ya está viviendo y de pronto nos está escuchando en este momento y quiere hacerlo. Bueno, lo primero que tiene que hacer es un trabajo relativamente tedioso, pero inevitable, que es empezar a registrar sus gastos. Registrar en qué gasta el dinero. Para esto hay aplicaciones en el celular que te pueden acompañar a resolver ese problema. Hay una aplicación, yo hice un video no hace mucho tiempo, la aplicación se llama Gestor de Gastos. Está tanto para Android como para iOS. Y la aplicación simplemente es muy sencilla. Cada vez que te ingresa dinero, lo registras y cada vez que gastas, lo registras. Y eso te genera toda una serie de estadísticas que te permite ver en qué son tus gastos. Cuando cierra un mes, esto por ejemplo yo normalmente recomiendo hacerlo cada 2, 3 meses, simplemente dedicás y analizás cuáles son tus gastos, por lo tanto después también estableces tu objetivo de ahorro, de inversión, y ahí lo que haces es empezás a ajustar y decir, bueno, a ver, voy a gastar esto. Y después es ajustarse uno a gastar lo que se propuso gastar, y eso consiste básicamente en establecer un presupuesto, en ser consciente de lo que ingresa y de lo que sale y de qué manera me voy a ir ajustando en ese proceso y entender también que en definitiva ese presupuesto te permite, hay una definición muy interesante en un libro que se llama Cómo piensan los millonarios, donde habla acerca de la definición de riqueza, ¿no? Entonces es importante entender, la riqueza la definen como hacer lo que querés, cuando querés, con quién querés, el tiempo que vos quieras. Eso se define como riqueza. Por lo tanto, si vos querés lograr llegar a ese estado, también en otra parte del libro define que la riqueza es el reloj caro que no te compraste, ¿bien? O ese auto caro que un auto más barato te lleva al mismo lugar, ¿bien? O la casa de 300 metros o la del fin de semana. Todo eso es lo que en definitiva te permite generar dinero para generar una base, vamos a decirlo, un capital que te permita generar una renta en donde logres
hacer lo que querés, cuando querés, con quién querés, el tiempo que vos quieras. Por lo tanto, en definitiva, la intención de generar un presupuesto te permite llegar a ese objetivo, que es la riqueza en definitiva. Exacto. Justamente la semana pasada hablaba con unos emprendedores en Miami y recuerdo a partir de lo que estás conversando que uno decía, la única forma de salir adelante en Estados Unidos es endeudándose. ¿Cuáles son los principales riesgos que están asociados con las deudas y cómo se pueden manejar de manera más responsable? Bueno, a ver, hay que entender algo que es importantísimo. Las deudas no son malas. De hecho, existe la deuda buena. De hecho, dentro de la valoración de una compañía, el grado de toma de deuda puede hablar bien o mal de la compañía. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿en qué nos endeudamos? Entonces, normalmente, acá vuelvo a retomar el famoso Kiyosaki porque lo explica en palabras muy simples, ¿no? Hay que entender lo siguiente. Existen los activos y los pasivos. Y vamos a definir en este momento a un activo como cualquier cosa que hace que ingrese dinero en tu bolsillo y un pasivo a cualquier cosa que hace que el dinero salga de tu bolsillo. Por lo tanto, cuando uno se va a endeudar, lo que tiene que preguntarse es, ¿esto sobre lo cual voy a tomar deuda, ingresa dinero en mi bolsillo o saca dinero de mi bolsillo? Si es el caso de sacar dinero de tu bolsillo, no te endeudes. Sería una mala decisión. Ahora, si te vas a endeudar porque, por ejemplo, vas a comprar una computadora en la que vas a trabajar y te va a generar un ingreso, endeudate perfectamente. Si te vas a comprar una bicicleta porque vas a trasladarte al trabajo y no vas a ir en colectivo o lo que fuere, también endeudate, es un activo. Pero si vas a comprar algo que te va a generar un pasivo, o sea, te va a sacar dinero, porque, por ejemplo, tener un auto muchas veces es un pasivo. Es más dinero de lo que se sale que lo que te hace entrar. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar la evaluación de sobre qué me endeudo, bien, y sobre qué no. Y prefiero juntar el dinero para comprarlo. Seguro. ¿Cuáles son las diferencias claves entre una cuenta, por ejemplo, de ahorro y una cuenta de inversión? ¿Y cuál sería más adecuada en diferentes situaciones? Bien, bueno, a ver, lo que tenemos que entender es esto. Existe un componente que se llama inflación, ¿no? Y la inflación, que ahora está tan de moda y está ocurriendo, la escuchamos en todos lados, todos los países del mundo tienen inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo, es decir, con la misma cantidad de dinero puedo comprar menos cosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el problema de la cuenta de ahorro es que si yo acumulo dinero en una misma cuenta, naturalmente ese dinero va a perder poder adquisitivo. En el tiempo voy a poder comprar menos cosas. Por lo tanto, necesito una cuenta de inversión. Cuando hablamos de inversión, realmente hablamos de muchos instrumentos de inversión. O sea, entonces lo que tenemos que entender es de qué manera vamos a invertir. Y en esta oportunidad, en particular, vamos a hablar, por ejemplo, de inversión sobre los activos bursátiles, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los bonos y las acciones principalmente, y hay todo un montón de derivados de otros instrumentos. Pero para los fines de esta charla vamos a hablar de eso. También, abro un paréntesis acá, podríamos hablar de criptomonedas y podríamos hablar de real estate y otro tipo de instrumentos, pero para el hecho vamos a hablar de acciones y bonos. Y para eso se necesita lo que se denomina una cuenta comitente. Una cuenta comitente se abre normalmente en un broker. ¿Mm? Y abrir una cuenta comitente realmente es muy sencillo. Requiere de instalarse una aplicación y así como uno se abre una cuenta en una fintech, como de pronto puede ser Mercado Pago, Brubank o cualquiera de estos, se saca una foto al DNI, al documento, saca una selfie y ya tiene la cuenta abierta. No tiene ningún tipo de costo asociado. Pero en estas cuentas comitentes son entidades normalmente reguladas, ¿bien? Donde uno accede a comprar y vender instrumentos financieros. Entonces lo que hay que entender es, si yo tengo una cuenta de ahorro y quiero empezar a invertir, primero me informo y entiendo en qué voy a invertir, ¿de acuerdo? ¿Mm? Hay un libro muy interesante, un libro antiquísimo que se llama El hombre más rico de Babilonia, que se trata básicamente de un rey aconsejando a su hijo, y en un momento uno de los consejos es que siempre antes de invertir uno tiene que saber en qué va a invertir. Parece algo básico, pero créeme que la gente se mete en cosas que no entiende. Más de uno se quedó regulando cuando compró Bitcoin allá por
60.000, ¿no? Pensando que iba a llegar a los 100.000. Entonces, es importante esto que, la primera, donde empezamos, la educación financiera. Entonces, me meto en la cuenta comitente, transfiero mi dinero y ahí, ¿qué hago? Compro un instrumento que se vaya valorizando. Podría comprar un instrumento de renta fija, como dijimos, un bono que sé que me va a pagar tanto porcentaje en tanto periodo de tiempo, y eso es seguro, en una moneda fuerte que tenga la menor tasa de evaluación posible, ¿de acuerdo? Entonces ahí va a depender de cada país, de cada situación, etcétera. Bien. Eh, Hoy los padres siempre nos preocupamos mucho de dejarle algo a nuestros hijos y frente a ello, ¿cuáles son las mejores prácticas para enseñar educación financiera a los niños y adolescentes de una edad temprana, cuando eso no lo enseñan ni en el colegio y en la universidad menos, digamos, dependiendo de la carrera que estudies? Qué maravillosa pregunta. Bueno, yo creo que ahí esa pregunta requiere de un poco de desarrollo. Lo primero que debemos considerar es el asociar el esfuerzo a las cosas, ¿no? O sea, porque normalmente creo que uno a medida que crece y tiene hijos trata de facilitarle las cosas a sus hijos en base a cómo uno tuvo su vida, ¿no? Y en base a eso uno siempre evalúa cómo me hubiese gustado que fuera conmigo, ¿no? Y en ese cómo me hubiese gustado a veces nos perdemos de que el esfuerzo que tal vez nos llevó a conseguir determinadas cosas, ese esfuerzo fue lo que nos forjó como hoy somos. Por lo tanto, debemos tomar conciencia de eso y en base a eso entender qué acciones debemos tomar, ¿no? Por ejemplo, yo acciones que tomo es, yo soy muy me considero una persona bastante austera y minimalista en algunas cosas y Mm. siempre tiendo cosas que no uso literalmente, las vendo. Entonces existe Mercado Libre, y cuando quiero algo y de pronto a veces tengo momentos en la vida donde voy cambiando de deportes, entonces compro y vendo cosas, ¿no? Entonces recuerdo no hace mucho hice jiu-jitsu y ahí me compré mis kimonos y demás cuestiones. Ujú. Después cambié del jiu-jitsu y empecé a hacer calistenia, por lo tanto vendí los kimonos y me compré otras cosas. Y después dije, bueno, voy a hacer surf, entonces vivo en la ciudad de Mar del Plata. Dije, bueno, listo, perfecto. Entonces vendí otras cosas y me compré una tabla de surf, ¿no? Y siguiendo esa misma idea, mi hijo quería una computadora, entonces le dije, bueno, pará, pero vos tenés una Xbox que estás usando poco y tenés ahí un par de cosas que vamos a venderlas. Entonces, el objetivo, ¿cuál es en definitiva? Es tratar de nuevo, es que las cosas no son gratis, no es que pido y existe, sino que Ujú. de alguna manera es, o por ejemplo, el otro día hablaba con un cliente sobre este mismo tema, entonces, el cliente lo que hizo es la hija quería comprar algo, ¿no? Y yo lo podría haber comprado inmediatamente. Este cliente lo que hizo fue decirle, bueno, yo te voy a ir dando plata y vos la tenés que juntar. Y cuando logres llegar a la cantidad, vas y te lo compras, ¿no? Entonces, de alguna manera, estimuló esta idea del ahorro, ¿no? De que lo tiene que juntar. Entonces le fue Claro. dando dinero, bueno, ahora esperamos, y a la semana siguiente le dio otro poco, y bueno, así de alguna manera va generando ejercicios que hacen a tomar idea de que no existe la inmediatez. De hecho, hoy tenemos graves problemas con respecto al mundo de la inmediatez, del ya, del ahora. Mucha gente cae en esa trampa, digamos, y es un grave problema. Pero bueno, creo que esas son pequeños ejemplos que tiro de las consideraciones que debemos tomar. Y Mm. también, para darle un último giro, entender dentro de este concepto de inmediatez que hay problemas que tenemos que son propios del hombre como animal evolutivo, ¿no? Ujú. Consideremos lo siguiente. Nuestro cerebro no está preparado para pensar a largo plazo. O sea, desde que el Homo sapiens pisó la Tierra pasaron 300.000 años. En esos 300.000 años fuimos nómades, ¿no? Y no pensábamos a largo plazo. Ya tengo hambre, voy, lo busco y me voy moviendo y voy viviendo y voy haciendo cosas. Y de pronto, hace 10.000 años nada más, de esos 300.000, dejamos de ser nómades y pasamos a ser sedentarios. Y recién en ese momento de la historia de la humanidad empezamos a planificar a sembrar algo para obtenerlo dentro de 3 meses. Y empezamos a planificar a 3 meses, ¿no? A criar animales.
Y recién hace 500 años, ¿sí? Cuando empezamos a desarrollar barcos y empezamos a navegar, bien, para empezar a obtener especias y productos de otras partes del mundo, empezamos a planificar a 12 meses. Y eso pasó hace 500 años. O sea, nuestro cerebro no pasó nada en 500 años. Por lo tanto, nuestras conexiones, nuestra interpretación del futuro es difícil. Por lo tanto, si yo te digo, bueno, vamos a ahorrar para dentro de 20 años, para vos decís, ¿qué 20 años? O sea, lo disfruto ahora, el famoso lo disfruto ahora, ¿no? Bueno, créeme que llega mucha gente arriba de los 50 y arriba de los 50 la cosa se pone muy complicada, ¿no? Ujú. Porque uno dice, bueno, uno tranquilamente puede tener 70 y estar fantásticamente bien, fresco, fantástico, pero uno como asesor financiero, digamos, uno analiza riesgos sobre todas las cosas. Y la pregunta es, ¿y si no se puede? ¿Y de qué depara el futuro? No sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, ahí uno tiene que prever todo eso también. Y estas explicaciones, así como te la acabo de dar, son las explicaciones que uno lo hacen tomar conciencia, y creo que a partir del despertar de la conciencia en que empezamos a tomar decisiones informadas. Y ahí es donde uno empieza a decir, empieza a hacer sentido, ¿no? Y la decisión que uno toma está convencido de que debe ser de esa manera. Así es. ¿Qué consejo podrías darle a las personas que están lidiando con alguna deuda importante y quieren salir de ella? Qué fantástica idea. Bueno, ese es un tema, lo primero que tenemos el primer problema es mental, ¿sí? Pues recordemos que este es un juego, ¿sí? Y lo que ocurre con las personas es que se ponen mal y se estresan. Y el problema del estrés es grave porque cuando nos estresamos no pensamos, no dejamos de ser creativos, nos sentimos mal y en definitiva la vida consta de resolver problemas. Por lo tanto, si nos sentimos mal, no somos creativos. Si no somos creativos, no podemos crear la solución de ese problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la hora de enfrentar una deuda es saber que es un juego. Decir, ¿ok? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Bien? A partir de entender eso y de uno tomarlo con calma, porque en definitiva siempre la pregunta es, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Bien, y partiendo de qué es lo peor que puede ocurrir, uno puede quebrar, ¿sí? Financieramente. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno quiebra? Termina y empieza de nuevo. Esa es la realidad. Cuando uno quiebra dice, quebré, listo, ok, entonces ¿qué hago? Empiezo de nuevo. Y dentro del mundo emprendedor conozco a muchas personas que han quebrado y simplemente ¿qué ocurre? Empiezan de nuevo. Empiezan de nuevo, claro. Entonces, entendiendo ese juego, primero tenemos que entender que las preocupaciones no nos llevan a ningún lado. Lo segundo que tenemos que evaluar es estructurar un plan, ¿bien? Y antes de estructurar el plan, llega la negociación. Uno tiene que negociar la deuda. Es el paso número uno. Es decir, bueno, esta es la deuda. Perfecto. Lo primero, normalmente, cuando uno tiene una deuda con quien fuere, realmente puede ser la deuda con un hermano, con un pariente o con una Ah, entidad financiera, un banco. Y uno, lo primero que tiene que ver del otro lado es la voluntad de pago. En la voluntad de pago, uno que va, enfrenta la situación. Y en enfrenta la situación, le pone las cartas sobre la mesa, en este momento no lo puedo pagar. Bueno, perfecto. Entonces, en esa negociación, lo primero que uno trata de evaluar es una quita, ¿de acuerdo? ¿Qué es una quita? Y del otro lado, ¿sí? El que presta el dinero tiene dos opciones, o no recibe nada o recibe lo que puede, ¿de acuerdo? Entonces ya en la negociación, vos ya estás en una postura en donde quieras o no, ya tenés mayor capacidad de bajar la deuda, ¿de acuerdo? A partir de bajar la deuda, lo siguiente es, ok, establecer de qué manera lo voy a pagar. Y la realidad es que de alguna manera en esa negociación las reglas las pones vos. Y se terminó la historia, no hay más magia, porque en definitiva es tu capacidad de voluntad para poder cancelar esa deuda. Y ya está. Entonces, creo que esos son los pasos a seguir, cada uno después hay situaciones muy particulares, seguro. pero en definitiva creo que esos son los grandes pasos que hay que considerar a la hora de, uno, enfrentar la deuda, bien, negociar la deuda, tratar de bajarla y establecer un plan de pago. Y el plan de pago puede ser X cantidad de tiempo en base a cómo uno pueda y ahí vaya enfrentando esa situación.
Así es, buenísimo. Jonathan Baldovino, consultor de negocios, escritor del libro ADN Digital, aprendiendo a gestionar tus activos digitales. En este último tiempo ha estado ayudando a personas y empresas a gestionar sus inversiones. Gracias, Jonathan. Nos vemos en una próxima oportunidad. Alex, muchísimas gracias a vos por la invitación y siempre es un placer colaborar contigo. Nos estamos Gracias a hablando. ti. Y Chao, chao. agradecemos a todos quienes escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 FM y también por todas las plataformas en redes sociales. Agradecemos también a Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos acompañó y nos refresca en cada momento, porque tomar agua siempre es sano y hace bien. Y también agradecemos a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100 y Nada Nos Detiene. No se olviden que este programa tiene un reprise el domingo a las 10 de la mañana y nos vemos el próximo martes en otro capítulo de Región Emprendedora. Muy buenas noches. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bolino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Región Emprendedora contó con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada Nos Detiene, Agua Fuente de Vida, siempre pura, rica y saludable.